Hola, ¿qué tal amigos? Video tutorial número 11 de clases de programación en Java. En este video tutorial vamos a ver las clases, qué son las clases dentro de Java, ¿vale? Y bueno, qué atributos y qué métodos se definen dentro de una clase. Esto se empieza a poner bastante interesante porque aquí se demuestra la potencialidad de Java, ¿de acuerdo? Como lenguaje de programación. Como ya muchos sabréis, Java es un lenguaje orientado a objetos, y esto quiere decir que su estructura básica se asienta sobre las clases, sobre los paquetes, ¿vale? En la documentación oficial perdón, de Java, escrita por Sun Microsystems, podéis encontrar, os dejaré un link en la descripción del vídeo, podéis encontrar todas las clases y los métodos que disponen de estas clases para, para programar en Java. Son una infinidad, o sea, podéis encontrar métodos para operaciones matemáticas, para modificación de cadenas de texto, para conexiones a bases de datos, creaciones de páginas web, y así podría estar 15 o 20 minutos de vídeo diciendo todo lo que se puede realizar en Java. Es mejor que echéis un vistazo a la documentación oficial, que siempre es muy importante tener presente, porque no hay un buen programador que no la tenga abierta mientras esté programando, para consultar un método, para consultar qué parámetros recibe, qué devuelve y bueno, y un largo etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué es una clase en Java? Vamos a lo que nos interesa. Una clase en Java no es más que un concepto, es un boceto, ¿de acuerdo? Es la estructura de, de algo que después podemos materializar dentro de la programación y podemos utilizar. Pero la clase en sí no es más que un archivo de texto .java que define unos parámetros y unos métodos. Unos parámetros que en este caso, como hemos visto antes, los parámetros los podemos extrapolar a variables y los métodos los podremos extrapolar a funciones, o sea, a cómo manejamos o modificamos estas variables y aumentamos o disminuimos su valor, trabajamos con ellas, insertamos en bases de datos, son largo, etcétera. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo en NetBeans de la creación de una clase en Java, que por otro lado hemos visto ya muchas veces, porque los 10 anteriores videotutoriales, cada vez que creamos un nuevo proyecto se crea una clase, y una clase con un método especial en Java, que es el public static void main string. ¿De acuerdo? Este es el método de entrada de todo programa. Pero bueno, esto lo veremos un poquito más adelante. Ahora lo que nos interesa es ver cómo crear la clase y cómo crear sus atributos y sus métodos, que es en definitiva el objetivo de este vídeo. Más adelante, o sea, no os quedéis con las palabras reservadas privado, con las public, con void, con todas estas palabras reservadas, las veremos un poquito más adelante, pero ahora lo que nos interesa es ver la estructura de una clase. ¿Qué es una clase? ¿De acuerdo? Vamos a ello, vamos a crear un nuevo proyecto en NetBeans. Vamos a este botoncito de aquí, de application, y creación de clase. Creación de clase, sí, lo he escrito bien. Bueno, de acuerdo. Vamos al lío. Bueno, aquí Java nos crea, bueno, Java no, NetBeans, mejor dicho, nos crea la primera clase con el método de entrada de todo el programa dentro de Java, que explicaré un poquito en videotutoriales más adelante. Pero lo que a nosotros nos interesa es crear una nueva clase, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer es cerrar esto, y dentro de este paquete vamos a dar el botón derecho, New, Java Class. Bien, vamos a llamar a la clase, como he dicho, es un concepto o es un boceto, o sea, por ejemplo, y un ejemplo que se extrapola mucho en programación, en orientada a objetos sobre todo, es la clase vehículo, ¿de acuerdo? Vehículo. ¿Por qué? Porque de vehículo se podrían definir otros muchos diferentes tipos de vehículos. Vehículo es un concepto general que podemos decir, bueno, ¿qué tipos de vehículos hay? Pues hay camiones, hay motos, hay quads, hay motos de tres ruedas, hay coches de estos híbridos. O sea, por eso
decimos que una clase en Java es un concepto general, ¿de acuerdo? Vamos a verlo mejor en el ejemplo. Bien, esta es la estructura de una clase de Java. La palabra reservada public, la palabra reservada class y el nombre de la clase, ¿de acuerdo? Vale, vamos a, como os he dicho, tiene parámetros o variables. Los parámetros o variables de una clase siempre se definen con la palabra, bueno, siempre es algo un poco ambiguo. No tiene por qué ser siempre y tampoco tiene por qué ser así, porque no hay reglas escritas al 100% de decir o es así o no se puede escribir. Pues ahora lo veréis, yo, mira, por ejemplo voy a describir public string color, ¿vale? Y aquí no me da ningún fallo, el compilador no me dice que esto sea un fallo, pero es un fallo de seguridad, ¿de acuerdo? Por encapsulación, en vez de la palabra reservada public se emplea private, ¿de acuerdo? ¿Por qué se emplea private? Porque así desde una clase externa o desde un paquete externo yo no puedo acceder a esta variable y cambiar su valor, ¿de acuerdo? Necesito un método implícito para poder cambiar el valor de esta variable, que esto lo veremos más adelante. Os lo adelanto un poquito, se llaman los métodos set y get de Java, pero no se puede acceder a esta variable desde el exterior de una clase si no es a través de esos métodos, y esto pues me da un poco más de seguridad, ¿no? De que nadie me va a inyectar código malicioso y va a cambiar variables, que en este caso si me cambian el color pues tampoco afectaría demasiado, pero si estamos hablando de cadenas de caracteres como conexiones a bases de datos, contraseñas o cosas así, pues es un poquito más importante, ¿de acuerdo? Esto sería, por ejemplo, un parámetro de vehículo, de la clase vehículo. La clase vehículo tiene una variable, tiene un parámetro que se llama color, ¿vale? Y otra cosa muy importante que tienen que tener las clases son las funciones o métodos. Lo voy a declarar, ¿de acuerdo? Bien, me falta, disculpad un segundito, ¿vale? Porque bueno, no os quedéis con estas palabras reservadas ahora. Con public ya sabéis que significa público. Void es que no va a devolver ningún valor, pero esto lo veremos un poco más adelante cuando definamos los métodos dentro de las clases. La estructura de un método dentro de una clase es esta. Public, tipo de valor que va a devolver, nombre del método o función, como lo queráis llamar, y entre paréntesis los parámetros si los tuviera. ¿De acuerdo? Esto lo explicaremos un poco más adelante, tranquilos. Pero es solamente para que veáis, esto es la clase vehículo. Así se define una clase, public class y nombre de la clase. Así se definen los parámetros o variables dentro de una clase. Y así se definen los métodos o funciones dentro de una clase. ¿De acuerdo? Yo solo quiero que os quedéis con este concepto. ¿Cómo crear un objeto sobre esta clase? Cómo cambiar el valor de las variables, cómo modificar valga la redundancia, los modificadores de acceso, o sea, qué alcance tiene esta variable dentro del método o dentro de la clase. Todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que quedar, el concepto de clase tiene que quedar bastante entendido porque es la base de la programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Vale, esta es la estructura, así se define una clase en Java, y espero que este vídeo os haya servido de explicación de cómo se estructura y cómo se define. La funcionalidad y el cómo se emplea la veremos en videotutoriales un poquito más adelante, de hecho en el siguiente seguramente. Y nada, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, pulgares arriba, no olvidéis suscribiros al canal y hasta luego, que paséis muy buen día.